Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es que me gusta más sentirme como maestra y no como predicadora, entonces por eso estoy de este lado, para sentirme más cómoda. Qué bendición es poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias, Pastor Roberto. Me suena raro decirle Pastor Roberto, pero bueno. Gracias, Pastor Roberto, por permitir a las mujeres de esta iglesia hablar sobre mujeres de la Biblia. Yo creo que estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo mitos, porque quizás algunas personas piensan que las historias de mujeres se pusieron en la Biblia para que las mujeres tengan temas de qué hablar en sus reuniones, ¿verdad? Y creo que esto no es cierto. Creo que el buen Dios permitió que estas historias estuvieran en la Biblia, porque además de aprender de la vida de grandes hombres en la Biblia, como Samuel, como Josué, como Pedro, como Pablo, que nos dejan tantas enseñanzas, la Biblia también está llena de historias de mujeres, de las cuales tenemos mucho que aprender. Y si ustedes estuvieron aquí hace 8 días, aprendimos muchas cosas de una mujer que tiene mala fama, Rahab. Y yo espero que de ahora en adelante, cuando usted escuche el nombre Rahab, no piense en una mala mujer, piense en una mujer que se ganó el derecho de ser considerada una heroína de la fe, como nos lo explicó la hermana Marilu. Piense también en que fue una mujer valiente, en que protegió a su familia. ¿Se acuerdan de todo lo que nos habló la hermana Marilu? Pues hoy también vamos a hablar de otra mujer que yo espero que impacte nuestras vidas. Oremos. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos para nuestras vidas, para cómo vivir de una forma que te agrade, que sea de acuerdo a tu voluntad. Permite, Señor, que yo sea un instrumento en tus manos para exponer esta palabra, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La humanidad siempre se ha visto rodeada de conflictos. Conflictos a gran escala. Basta con saber que tenemos en nuestros hombros 2 guerras mundiales, ¿verdad? Conflictos a mediana escala. Yo creo que no hemos vivido una época en la humanidad donde no haya un conflicto en un lugar de este planeta, ¿cierto? En un lugar, en otro, los pueblos tienen conflictos, guerras, ¿verdad? Y el hombre está ahí, en medio de eso. Pero a pequeña escala usted y yo vivimos en un mundo de conflictos también. Vivimos en un mundo donde en el trabajo hay conflictos, donde en el vecindario hay conflictos, donde en su hogar y el mío hay conflictos. Dentro de un mismo país, muchas veces por diferentes razones, porque unos opinan de una manera y otros de otra, hay conflictos. Y en medio de estos conflictos siempre están lo que yo llamo las cabezas frías y las cabezas calientes, ¿cierto? Esas cabezas calientes que no ven las consecuencias, que disparan la crisis, que encienden la chispa sin pensar en lo que va a suceder. Pero también en medio de los conflictos muchas veces encontramos lo que yo llamo las cabezas frías. Esas cabezas que sí piensan en lo que va a pasar, sí piensan en cómo va a ser si este asunto continúa, y son capaces de pensar, de tener palabras prudentes, de tener palabras sabias, que cuando el conflicto está en el casi, en que está un pelito de estallar, son capaces de detener. Yo recuerdo cuando yo era niña que escuchaba las noticias
de lo que probablemente los mayores aquí se acuerdan, se llamó la crisis de los misiles. En ese entonces solo había radio, ¿verdad? 1962. Por lo menos nosotros no teníamos televisión. Recuerdo que en el mundo se hablaba y se hablaba de esta crisis de los misiles. Recuerdo que mi papá me explicaba que estábamos a un pelito de la Tercera Guerra Mundial. Y es que en el marco de la Guerra Fría, en 1962, la Unión Soviética mandó e instaló en Cuba unas bases militares. Se dice que puso misiles dirigidos hacia la costa de los Estados Unidos, que está a solo 200 kilómetros de la isla, que puso 45 ojivas nucleares en ese momento, listas para ser usadas, que tenía 47,000 soldados en Cuba, listos para iniciar una guerra que hubiera sido catastrófica. Por supuesto, Estados Unidos no se hizo esperar y rodeó a la isla con barcos, con aviones, lo que se llamó un cerco naval alrededor de la isla. El mundo estaba así, a un pelito, casi, de estallar la Tercera Guerra Mundial. Se necesitaban cabezas frías ahí. Y fue el 26, 27 y 28 de octubre de ese año, 1962, cuando todos los líderes mundiales, y particularmente los líderes de la Unión Soviética y de Estados Unidos, iniciaron las negociaciones. Y el mundo respiró en paz cuando John F. Kennedy, una madrugada del 28 de octubre, anunció que había aceptado la propuesta soviética para la paz. Bueno, eso estamos hablando de gran escala. Pero si nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos cantidad de conflictos. Basta leer 1 Samuel para ver cómo los israelitas tuvieron una y otra vez batallas, conflictos, particularmente con los filisteos, ¿verdad? No los filibusteros, ¿verdad? Como dijo una hermana una vez en un retiro de mujeres, ¿verdad? Se lo perdonamos porque no era tica, pero bueno, los filisteos, ¿verdad? Los otros, el pueblo vivió siempre en conflicto, peleando con él. La Biblia es llena de eso, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, guardando las distancias, pero qué importante es las cabezas frías en medio de estos conflictos. Nosotros vamos a estudiar hoy una mujer que evitó una catástrofe. Hoy vamos a estudiar una mujer que nos va a dar enseñanzas grandes. Vamos a ver. Bueno, me quedé porque no lo logro pasar. Lo pasaré aquí. Vamos a estudiar de una mujer que supo mantener esa cabeza fría en medio de un momento de crisis. Y la historia la encontramos en 1 Samuel 25. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, pueden tener este capítulo, los invito a hacerlo. Otros textos van a aparecer aquí en la pantalla, pero algunos que vamos a estar mencionando, ustedes lo van a tener, mejor lo tienen en sus Biblias. La historia de Abigail. ¿Sabían que el nombre de Abigail significa el anhelo de su padre o el gozo de su padre? Bonito nombre, ¿verdad? Así es que papá, si alguno tiene hijas o piensa tener hijas, es un bonito nombre a considerar, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta historia? Veamos los personajes en esta historia. Nosotros nos vamos a encontrar ahí a David, ¿verdad? David ya había sido ungido como el futuro rey de Israel, y un detalle importante es que David andaba vagando porque andaba huyendo de Saúl. Ya él había adquirido mucha fama, era muy querido por el pueblo, y él fue reuniendo sus hombres para crear todo un ejército, ¿verdad?
Nos encontramos también un personaje interesantísimo que se llama Nabal. Yo me cuido de decir Nabal porque a veces digo Nadal y ese es otro, ¿verdad? Nabal, ¿verdad? Nabal tiene la característica que es un hombre rico, con muchas, todos un hacendado, con ovejas, con siervos, con mucho dinero, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver en la historia, era un hombre un poco soberbio, duro, yo diría un poco tonto. Nos encontramos a los siervos, tanto de David como de Nabal, que van a jugar un papel importante ahí. Y ahí, en medio de todo eso, nos encontramos a Abigail. Abigail, dice la Biblia, que era una mujer bella, de buena apariencia. ¿Por qué el autor decide poner esta característica de Abigail ahí? No lo sabemos, pero quizás cuando veamos la historia, este hecho juega un elemento importante. Pero más que inteligente, más que de buena apariencia, era una mujer inteligente, de buen entendimiento, dice la palabra. Concentrémonos en los personajes principales. Max Lucado dice que es una belleza en medio de dos bestias. Me llamó mucho la atención la frase, ¿verdad? Nos encontramos a David, que como les dije, ya David había sido ungido como el futuro rey, muy querido por el pueblo, pero también se las traía y tenía sus puntos débiles. En esta historia lo vamos a ver que muestra su orgullo, su deseo de revancha, su odio, ¿verdad? Ya describimos a Nabal como ese hombre imprudente, necio, egoísta, y en medio de él, estos dos hombres, se encuentra una mujer cabeza fría, una mujer inteligente. Continuemos. Veamos los antecedentes para ponernos un poquito en contexto. Toda la historia se encuentra en 1 Samuel 25, no lo podemos leer todo aquí porque es un pasaje demasiado largo, pero como ya dijimos ahí, David se va al desierto, está huyendo de Saúl, ¿verdad? Y tiene un ejército de 600 hombres. En el texto ustedes verán que en algún momento a David le escasean las provisiones y manda 10 personas, 10 hombres, 10 jóvenes ante Nabal a pedirle provisiones para que, porque no tenía, ¿verdad? Y Nabal le contesta de forma grosera, le contesta de forma brusca. Para los que tienen Biblia, en los versículos 10 y 11 pueden encontrar la respuesta que Nabal le dio a estos hombres que llegaron ante él. Déjenme decirle que antes de eso, David había ayudado a los hombres de Nabal. En un momento los había acuerpado, los había protegido, les había hecho un favor. Pero vean la respuesta de Nabal cuando David manda a pedir provisiones. Dice el versículo 10, pero Nabal le contestó, ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dárselas a gente que no sé ni de dónde es? Vean ustedes qué respuesta tan grotesca para alguien que le había hecho un favor, ¿cierto? Por supuesto que David se enojó y entonces su orgullo y su deseo de revancha hace que él decida venir y pelear con 400 hombres para vengarse. Vamos a leer ese texto. Lo encontramos a partir del versículo 12 al 14. Dice, los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres, todos a las armas. Sus hombres se colocaron la espada al cinto,
lo mismo que David, y así 400 hombres fueron con él. Oigan ustedes, 400 hombres, mientras que los otros 200 se quedaron cuidando el material. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, la mujer de Nabal, lo que estaba pasando. Yo me pregunto, ¿por qué este criado, en lugar de ir donde Nabal, su amo, él decide ir donde Abigail? Bueno, el resto de la historia quizás nos va a ir contestando esa pregunta también. Leamos cómo Abigail toma la iniciativa, y quiero llamar su atención sobre todo a las palabras que he puesto ahí en azul, porque son palabras que me interesa recalcar después. Dice así: rápidamente Abigail tomó 200 panes, vayan haciendo la lista, 2 cueros de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos secos. Luego lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados: adelántense ustedes, que yo les seguiré más tarde. Sin decir nada de esto a su marido, oigan eso, repito, sin decir nada de esto a su marido, Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. De pronto vio que David y sus hombres venían a su encuentro y fue a recibirlos. En cuanto Abigail vio a David, se bajó del asno y se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Luego se echó a sus pies y le dijo: que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo le ruego a usted que me permita hablarle y que escuche mis razones. Continuemos leyendo. Sin embargo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y a hacer justicia por su propia mano. Quiere el Señor que todos los enemigos de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte que Nabal. Y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo le he traído sean repartidos entre los criados que le acompañan, y que perdone usted a su servidora. Ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor, y en toda su vida no sufrirá ningún mal. ¿Qué les parecen a ustedes estas palabras? Una mujer bella, y con esas palabras lo conquistó, ¿verdad? Lo conquistó, ¿verdad? Pudo con esas palabras bajar la furia que tenía David, ¿cierto? Al punto que David le responde: bendito el Señor, Dios de Israel, que te envió a mi encuentro. O sea, ella logró su objetivo. Ella logró su objetivo. Repasemos la estrategia de Abigail. Primero, con su marido. No le cuenta al marido, sabía lo que tenía en casa, ¿cierto? Es lo que yo llamo el silencio inteligente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aprender a callar cuando hay que callar y a hablar cuando hay que hablar? Eso es ser sabio. Esta mujer sabía que su marido no estaba en el momento para escuchar esto. Y entonces no significa mentir, pero significa hablar en el momento apropiado. Hablar cuando se debe hablar y callar cuando es necesario callar. El silencio inteligente. No se va a reclamarle a su marido, ¿verdad? No se echa a llorar, no se queja. Pudo haber hecho eso, irle y regañar a su marido y decirle: no seas tan bruto, ¿cómo se te ocurrió decir esas cosas, verdad? Pero ella no hace eso. Ella sabe que no es el momento para hacer eso.
y que no es lo importante en ese momento. Veamos su estrategia para con David. Es interesante que el pasaje dice que ella manda a uno de los siervos adelante y parece que ella se va por otro camino a escondidas y se encuentra con David. Entonces yo pienso que esa también fue una estrategia de no llegar por detrás y llamarlo ni por el lado, sino encontrarlo, topárselo, ¿verdad? Era una de sus estrategias también, muy inteligente. Y el acto de sumisión que ella hace, ella no es arrogante. Ella podría llegar y decir, quejarse con David. Ella podía llegar y reclamarle, no, ¿cómo va a hacer usted eso, verdad? Y empezar a decirle y a culpar a David sobre lo que iba a hacer. Pero vea que ella se postra ante David en un acto de sumisión. Lo reconoce como futuro rey. Y definitivamente esto baja la actitud de David, la furia que él tenía. Y yo diría, en el lenguaje de mis años, le echa flores o le pasa la brocha. Yo no sé qué dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Pero veamos, ustedes que tienen ahí los versos 30 y 31 en sus Biblias, lo que le dice Abigail a David. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Qué mujer tan inteligente, ¿verdad? Qué mujer tan inteligente. ¿Cómo sabe usar las palabras de una manera sabia? ¿Cómo sabe usar las palabras con prudencia? ¿Cómo sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir, verdad? En un momento donde la crisis se venía y si ese asunto no se resolvía, iba a ser una catástrofe. Pero todas estas palabras de esta mujer hacen reconocer a David su error. Rápidamente pensemos en cómo ella resuelve la situación. Primero la Biblia dice inmediatamente, así con prontitud. No dijo, bueno, voy a pensarlo. Voy a reunir a los jefes de familia y hacer una junta, a ver cómo vamos a resolver esto. Ella sabía que era ya y que había que actuar ya. Y prepara comida y muchas cosas más, o sea, una solución práctica, concreta. Ella dice, le llego con regalos y así lo convenzo, ¿verdad? Veamos la lista. ¿Qué mujer es capaz de hacer 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas asadas, granos, tortas, ¿verdad? Obviamente no lo hizo sola. Entonces es una mujer líder, organizada. Yo me la imagino. Ustedes vayan y preparen los asnos. Ustedes vayan y hacen 5 ovejas ya, rápido. Ustedes hagan esto. Ustedes hagan lo otro, porque tenemos que hacer esto pronto, ¿verdad? Tenía esa capacidad de organización. Y el marido ni se dio cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba ese hombre, verdad? ¿Cómo es que esta mujer logra organizar todo esto y el marido ni se da cuenta? Bueno, la otra parte de cómo ella resuelve esa situación ya la mencionamos, ¿verdad? Ella le ruega a David, ella se echa la culpa a ella misma, ¿verdad? Y ella, hay una parte sumamente importante para mí y es que ella le da la gloria a Dios. Ustedes observaron antes cómo ella una y otra vez dice, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre. Ella una y otra vez le dice, yo vine ante usted no porque yo soy muy carga, sino porque el Señor es el que ha actuado en este momento. Y para mí ese es un detalle también muy importante de Abigail, cómo ella reconoce que en medio de todo esto que está haciendo, es el Señor el que la está guiando en
en ese proceso. Entonces, muy importante. Bueno, una buena estrategia siempre da resultados. David reconoce la acción de Abigail, ¿verdad? En los versículos, el 32, David dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel que te envió, bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Una buena estrategia produce buenos resultados. Y hay una muestra más de inteligencia en Abigail. Cuando Abigail vuelve de haber ido a hablar con David, todavía no le cuenta a su marido. La escritura dice que parece que todavía andaba de fiesta y todavía no era el momento, ¿verdad? Silencio inteligente. Al día siguiente le cuenta y al Señor le da un ataque. Yo digo que un ataque cardíaco, ¿verdad? Dice que le dio un ataque repentino, dice la escritura. Y que 10 días después murió, ¿verdad? Léanse ese capítulo, es bien interesante. Yo les recomiendo que vayan y lean todo el capítulo 25 de Primera de Samuel, porque el final de la historia no se los voy a contar. El final de la historia tiene lo que algunos llaman un happy ending, ¿verdad? Entonces, ustedes lean la historia y se van a dar cuenta qué pasó en esa historia. Pero para ir ya cerrando nuestra meditación de hoy, la pregunta es, ¿qué podemos imitar de Abigail? Primero, saber que Abigail es una persona de confianza. Qué bueno es cuando la gente le busque a usted pensando en que usted es una persona de confianza. Este siervo la llevó a buscar a ella y a contarle lo que estaba pasando porque no confiaba en su amo, pero sí confiaba en ella y sabía que ella era capaz y sabía que ella era prudente y sabía que ella no iba a hacer tonteras. Ojalá que podamos aprender esto de Abigail y pedirle al Señor la sabiduría para que todos los que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros esa persona de confianza. Obviamente era una líder en su casa, era una persona que protegía los intereses de su hogar, era una persona que evitó una tragedia definitivamente con su actuar. Una persona que tomó la iniciativa, una persona que no perdió tiempo quejándose de la crisis, sino que actuó en el momento preciso que había que actuar. Y una persona que sabe con qué recursos cuenta. Ella sabía que tenía ovejas, que había en los graneros grano, que había esto, que tenía unos siervos de confianza, porque yo digo que ella sabía quién escogió para que le ayudaran. Porque si escogía a uno que iba a ir corriendo a decirle al marido, no le servía. Entonces tuvo que escoger las personas apropiadas para que le ayudaran. Y esos siervos confiaban en ella, ¿verdad? Y una persona, como lo he dicho antes, prudente, que sabe el valor del silencio inteligente. Y una persona humilde, que reconoce su lugar, que cuando habla ante David, ella sabe quién es él. Y ella no llega con arrogancia, sino más bien llega y se echa la culpa con el propósito de reconciliar, de evitar la crisis que se avecinaba. Como dije al principio, hay conflictos a nivel mundial. Quizás no podemos hacer mucho nosotros ahí. Hay conflictos entre países, quizás no podemos hacer mucho ahí. Pero hay conflictos en mi entorno. Y con este gráfico que he puesto ahí, yo creo que usted se puede imaginar y en lugar de David puede poner un nombre, quizás su jefe. Y en lugar de Nabal puede poner un nombre, quizás su compañero de trabajo. Y usted dice, ahí hay un conflicto y yo estoy ahí. Yo estoy en el papel de Abigail. Quizás en lugar de David usted pone a su esposo,
y en el de Nabal pone a su hermano o a otro familiar. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? O quizás usted es parte del conflicto también. Pero qué hermoso saber que Dios nos ha llamado como sus hijos y nos dice que somos dichosos, que somos bienaventurados, nos dice Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Ese es el papel suyo y ese es el papel mío. Creo que las estrategias de Abigail nos pueden enseñar muchas cosas, pero sobre todo debemos pensar en las enseñanzas de Jesús, como cantamos hoy, ese príncipe de paz, ese hombre que nos llamó a ser portadores de paz en medio de los conflictos que vivimos, familiares, cercanos a nosotros, ¿verdad? Y quiero terminar también con la recomendación o el consejo del apóstol Pablo, que dice: hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz. Hasta donde dependa, haga su esfuerzo máximo por vivir en paz. Vivimos en un mundo de conflictos y el llamado del cristiano es: procuremos la paz. Seamos cabezas frías, porque este mundo lo necesita, nos necesita. Muchas gracias.